Hola amigos, ¿cómo están? Resolveremos el seminario de la preagraria, la asesoría número 3. Son preguntas muy interesantes, tipo examen de admisión, así que por favor te pido la máxima concentración. ¿Está bien? A ver, entonces empecemos ahora. Dice así, pregunta número 1. Al final de la fase luminosa de la fotosíntesis se obtiene. A ver, sabemos que la fotosíntesis presenta dos etapas. La fase luminosa, que depende de luz, ¿cierto? Y se realiza ¿dónde? En los tilacoides. Y se forma pues ATP y NADPH. ¿Está bien? Son productos de la fase luminosa. Entonces aquí colocan, se forma ATP y NADPH. Ojo, NADPH, no NADH. ¿Está bien? Luego el ATP y el NADPH formados se dirigen a la fase oscura, ¿cierto? Al estroma, y se incorporan al ciclo de Calvin para finalmente formar glucosa. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente pregunta. La descarboxilación, es decir, la pérdida de carbono del piruvato durante el proceso de fermentación alcohólica produce. A ver, tenemos dos tipos de fermentación, la láctica, que produce ácido láctico, y la alcohólica, que produce etanol. ¿Está bien? Ahora, aquí te preguntan, cuando el piruvato pierde un carbono, ¿cierto? Se descarboxila, ¿qué forma? Formará pues acetaldehído. El acetaldehído se reduce con el NADH y recién se convierte a etanol, dando así pues el nombre de la fermentación alcohólica por la producción de etanol. ¿Está bien? Muy bien, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Durante el ciclo de Calvin, la oxidación del ácido fosfoglicérico a gliceraldehído 3-fosfato produce. A ver, esta pregunta es memorística. Cuando pasa de pega a pegal, se usa, ¿cierto?, el NADPH. Está bien, el NADPH. Ojo, no NADH, sino NADPH. Que ya sabes que se formó durante la fase luminosa. Siguiente pregunta. Indique verdad o falsedad sobre la replicación. Obviamente ya sabes que la replicación es del ADN, ¿cierto? El ADN se replica. ¿Está bien? Muy bien. Empecemos entonces. Es semiconservativa porque las dos hebras parentales se mantienen en el ADN de una de las células hijas. A ver, aquí no te vayan a engañar. La replicación, si bien es cierto, es semiconservativa, solamente una hebra se mantiene en la célula hija. Aquí te dicen que las dos hebras se mantienen en las células hijas. Eso es falso. ¿Está bien? Justamente es semi porque solamente una hebra se mantiene en las hijas, no las dos hebras. Por lo tanto es falso. Segundo ítem. Es bidireccional porque una hebra se sintetiza de forma continua y la otra discontinua. A ver, aquí también te pueden engañar. Si bien es cierto, durante la replicación se forma una hebra continua y otra hebra discontinua, la dirección no cambia, sigue siendo de 5 a 3. Por tal motivo no es bidireccional, pues, ¿está bien? Solamente la replicación tiene una dirección que es 5 a 3. Falso entonces. Siguiente. Se lleva a cabo solo en procariotas. Falso, ¿no? También las eucariotas, como las células del hígado, las células del páncreas, una célula vegetal, etcétera, también replica su ADN para poder dividirse. Falso entonces. Es un proceso que se realiza después de la transcripción. Falso, no, antes de la transcripción. El ADN recién replicado se puede transcribir recién. ¿Está bien? La dirección de síntesis de nuevas hebras va de 5 a 3. Es verdad, ¿no? Como te había comentado, la síntesis del ADN, la replicación del ADN, va en sentido de 5 a 3 siempre. Y la enzima más importante de la replicación del ADN es la ADN polimerasa. ¿Está bien? Recuérdalo, la ADN polimerasa sintetiza ADN de 5 a 3. Siguiente pregunta, muy bien, siguiente pregunta. El código genético se dice que posee. Está bien, a ver.
Tú sabes que el código genético está conformado de 64 codones, ¿cierto? A ver, clave A. 64 codones codifican codificantes de 20 aminoácidos. 64, falso, ¿no? Eso es falso. De los 64 codones, solamente 61 son los que codifican. Los 3 restantes se llaman codones de paro o de terminación, o también codones de stop, que si bien es cierto no codifican ningún aminoácido, son importantes porque le indican al ribosoma que ya debe parar, ya debe terminar la síntesis. Entonces le dicen, ¿no? A ver, ribosoma, por favor, ya párate, por favor, ribosoma, que ya la célula sintetizó la proteína que quería, ya no continúes creando más proteína, ¿está bien? Por ese motivo los codones de paro son importantes, ¿está bien? Entonces falso la primera, porque solamente 61 son los que codifican, no 64. La B, 3 codones codifican, totalmente falso, ¿no? Falsísimo. Siguiente, 3 codones de paro, ya ok, 3 codones de paro que no codifican aminoácidos, eso es cierto, ¿no? Como te había comentado, de los 64 codones que forman el código genético, 3 codones no codifican nada, se llaman de paro, terminación o también stop. Entonces la clave podría ser la C. Siguiente pregunta, 64 codones codificantes de proteínas, te dije que no. 61 codones codificantes ya de 20 proteínas diferentes, también puede ser, ¿no? 61 codones codificantes de 20, acá está falso por esto, ¿no? Casi me engañan también. A ver, no es 20 proteínas diferentes, es 20 aminoácidos diferentes, ¿está bien? 20 aminoácidos, no proteínas. Por lo tanto la clave es clave casita, ¿cierto? Casita. Así que por favor, así como aquí, leer bien, ¿está bien? Leer bien. Si aquí fuera aminoácidos, también sería correcto, porque los 61 codones codifican 20 aminoácidos. Recuerda por favor el número 20, son 20 aminoácidos distintos. Muy bien, siguiente pregunta, árbol. Siguiente pregunta, pregunta número 6. A ver, vamos bien de tiempo. Pregunta número 6. Los productos de la transcripción y la traducción respectivamente son, a ver, transcripción y traducción son etapas de la síntesis de proteínas, ¿está bien? La transcripción ya sabes que se lleva a cabo en el núcleo, la traducción en el citoplasma. A ver, durante la transcripción se forma ¿qué cosa? Se forma ARN mensajero a partir del ADN. Y durante la traducción se forma pues la proteína, ¿está bien? La proteína. Entonces, ¿qué clave? Clave D, ¿cierto? Se forma ARN mensajero y proteínas. Muy bien. Siguiente pregunta, la 7, acá arriba creo que está. Relacionar, a ver. Relacionar. A ver, te ayudo con unas cuantas. A ver, la 1, molécula decodificadora. A ver, una molécula decodificadora es aquella que descifra el código, es decir, que descifra los codones. Entonces, los codones están en el mensajero y la molécula que descifra esos codones, el código, es la molécula decodificadora denominada ARN transferencial, la D. Lo uso aquí uno con la D. ¿Está bien? Muy bien, y así continúas, correcto, y pues te dejo como tarea esto. No está muy complicado. Siguiente pregunta. La constricción primaria tiene un complejo proteico llamado, a ver, un cromosoma tiene varias partes, tiene telómero, tiene centrómero, tiene cinetocoro, satélite, ¿cierto? Pero ojo, esas partes son de un cromosoma eucariótico, ya que un cromosoma procariótico no presenta estas partes, ya que el procariótico es circular nada más. Entonces, la constricción primaria tiene un complejo proteico llamado cinetocoro, ¿cierto? Cinetocoro, clave enanito. El cinetocoro, justamente ahí es donde se van a unir las famosas fibras del uso acromático. A ver, repasando ya. Centrómero es la constricción primaria, todo esto. El huequito que está en el centro se llama cinetocoro, que justamente está formado por proteínas. Aquí está. Que es donde se van a unir el uso cromático durante la división celular. El telómero son los extremos del cromosoma.
cuya función tienen pues proteger al cromosoma del envejecimiento celular. ¿Está bien? Con la enzima telomerasa. Las histonas forman la cromatina que formará el cromosoma cuando la cromatina se enrolle, deformará los cromosomas. El término acrocéntrico hace referencia al tipo de cromosomas. Tenemos cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos, ¿cierto? Acrocéntrico significa que el brazo corto P es muy corto respecto al brazo largo Q. ¿Está bien? Y está pues en el capítulo 5 del libro de la preagraria todo lo que te acabo de decir. Siguiente pregunta. A ver cómo baja. Aquí está. La siguiente figura corresponde a... La siguiente figura corresponde a... Te menciona... A ver, ¿qué figura ves aquí? Ves cromosomas en el ecuador, ¿cierto? Cromosomas, pero los cromosomas están recombinados. Como los cromosomas están recombinados, significa que antes, en la profase, hubo recombinación. Y la profase que presenta recombinación es la profase de la meiosis 1. ¿Está bien? Entonces aquí lo que tú ves es metafase, ¿cierto? Metafase de la meiosis 1. Acá está, metafase 1 de la meiosis clave 1. Te comento, lo que pasa es que aquí tú ves cromosomas recombinados. Por ese motivo no puede ser mitosis. No puede ser mitosis porque aquí hay recombinación. Ahora, aquí tú ves una doble placa ecuatorial. Aquí arriba hay una, aquí arriba hay otra. Entonces, ¿qué sería? Metafase 1. Porque en la metafase 2 solamente ves una sola línea, una sola placa ecuatorial. Aquí hay una doble placa ecuatorial. Es clave arbolito. Pero más que nada guíate por la recombinación. La recombinación involucra meiosis, no mitosis. Con eso descartas la clave B y la clave D también. Y por la doble placa ecuatorial, metafase 1, porque la metafase 2 es una simple placa ecuatorial. Siguiente. Al concluir la meiosis, las células hijas tienen de cromosomas que la célula materna. Obviamente, ya sabes que la mitad, ¿no? Clave B. Está bien, clave B. Los ejemplos que debes aprender de la meiosis son dos nada más: la espermatogénesis y la gametogénesis. Y la ovogénesis. ¿Está bien? Entonces, durante la espermatogénesis se forman los espermatozoides. A partir de las células germinales se forman 4 células hijas, ¿cierto? En este caso las espermátidas, con la mitad de la cara cromosómica. Ojo, pero mediante la ovogénesis, a partir de la ovogonia, ya no se producen 4 óvulos, sino solamente un óvulo y 3 cuerpos polares. ¿Está bien? Ese dato es muy importante, Durante la espermatogénesis de una célula germinal se producen 4 espermatozoides, pero en la ovogénesis de una célula germinal, la ovogonia, se produce solamente un óvulo y 3 cuerpos polares. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente pregunta. Un gameto, resultado de la división meiótica de un individuo mamífero diploide 2n igual a 12, puede tener, entonces, un individuo, su célula posee 2n igual a 12. Significa que su gameto tiene n igual a 6, ¿cierto? Muy bien. Pero en el gameto n igual a 6, 5 son somáticos y 1 es sexual, ¿cierto? La clave A. 6 cromosomas autosómicos en un gameto, ¿no? Obviamente, como te comenté, un gameto es igual a n igual a 6, pero de los 6, ¿cierto? 5 son somáticos, ¿cierto? O autosómicos, y solamente 1 es sexual o alelosoma, ¿cierto? Entonces acá es falso, ¿no? Acá debería ser, si acá fuera 5 sería verdadero, porque 5 son autosómicos, somáticos, y 1 es sexual. Siguiente, 5 cromosomas autosómicos y un verdad, ¿no? Verdad. Recuerda que los cromosomas autosómicos también se llaman somáticos y los sexuales también se llaman alelosomas. ¿Está bien? 10 cromosomas autosómicos, imposible, pues imposible. Recuerda, 2n igual a 12, la mitad n igual a 6 es el gameto, pero de los 6, 5 son somáticos y solamente 1 es sexual. La de 5 cromosomas sexuales es falsísimo, ¿no? Imagínate, si fuera 5 cromosomas sexuales, el gameto, si se une al óvulo, serían 10 cromosomas sexuales.
O sea, el hombre nacería XXXXY, ¿no? Eso es imposible. Aquí está lo que te comenté, alelosomas o alosomas, ¿no? O sea, alosomas o alelosomas, como te comenté, hace referencia a los cromosomas sexuales. Obviamente peor todavía, ¿no? 6 no puede ser. Por ejemplo, te comento, a ver, pregunta de examen. En un espermatozoide humano, ¿cuántos cromosomas sexuales hay? También uno, ¿cierto? Entonces, nosotros somos 2n igual a ¿cuánto? A 46, ¿cierto? Entonces la mitad, n igual a 23, es un espermatozoide. Pero de los 23, 22 son somáticos, autosómicos, y solamente uno es sexual o alosómico. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Ya bueno, acá están las claves. Muy bien, espero que te haya valido y que hayas aprendido algo, ¿no? Para que tu conocimiento se refuerce. Hasta la próxima.